Es una bendición, es un sabor, ¿cómo se dice? Agridulce, se dice. Cuando algo es dulce, pero no es tan dulce, agridulce. Es dulce porque es una pareja, o mejor dicho, es una hermana, que cuando la conocimos hace 4 años más o menos, todos pensábamos que ella hablaba español. Pero en realidad ella habla un poquito, nada más. Pero descubrimos que su familia es de Portugal. Entonces ella fala portugués. Ela fala un poquillo de portugués y yo gosto mucho de falar con él en portugués. Solo yo y ella nos divertimos hablando en portugués. Pero esa tarde, bueno, a ella le tocó la bendición de casarse con alguien que es miembro de otra congregación. Y es nuestro honor esta tarde despedir a nuestra hermana Karina. Por favor, si puede pasar Karina y su esposo. Braido, ¿dónde está Braido? Oh, entonces no está el hombre. Ven tú entonces. Ven, come over. Ya, en lo que tú vas yo hago otra cosa aquí. A todos los varones que están escuchándome esta tarde aquí presentes, quiero hacerles una invitación. Este martes a las 6:30 de la tarde yo voy a comenzar una reunión que le llamamos Discipulado para líderes y siervos para esta casa. Solo son varones. La razón por la que solo son varones es porque las mujeres ya tienen sus reuniones de discipulado. Y por cierto, vamos a invitar a la hermana Ana María que venga aquí al frente en este momento, que ella nos va a contar un poquito de la experiencia que las hermanas y ella tuvieron durante este fin de semana maravilloso en un retiro que hubo para hermanas. Y entonces, Ana María, aquí está el micrófono. Quiero que, si usted quiere subir de aquí, mire, súbase por aquí. Ahí está bien. Ok. Ella es muy tímida. Entonces, Ana María nos va a contar un poquito de cuál fue su experiencia y la experiencia de las hermanas durante este fin de semana recién pasado. Por favor, Ana María. Bueno, pues fue un tiempo muy retador porque nos confrontó las conferencias, especialmente yo lo digo por mí, a mí me confrontó. Nos llamó a reorganizarnos en nuestras prioridades. Las mujeres estamos muy ocupadas tratando de ser mamás, esposas, trabajadoras y hacemos de todo un poco, pero muchas veces estamos descuidando nuestra relación con el Señor porque ya no nos alcanza el tiempo. Entonces necesitamos primero poner al Señor y de ahí todo lo demás. Pero somos muy dadas a las tareas que estas circunstancias nos han puesto. Ya estamos jugando un rol que no nos corresponde, que es ser proveedoras para el hogar. Por las razones que obviamente sabemos. Pero sí, fuimos muy retadas a priorizar y darle su lugar a Dios en todo lo que hagamos. Adorarlos con todas nuestras fuerzas. Fue un tiempo maravilloso porque conocimos muchas mujeres que han pasado por situaciones que uno las puede mirar pasar y ni se imagina. Y yo le dije al Señor, yo ni pensaba ir porque la verdad estoy muy ocupada. La piedra fue derecha para mí. Pero vi qué bonito es separar un tiempo, aunque tengamos hijos, aunque tengamos ocupaciones, para ir a retroalimentarnos, no nomás caer en una rutina, ¿verdad? Así de que
toda mujer, todo hombre, cuando lo inviten a algo que está relacionado con la palabra, deberían motivarse a ir, porque nunca sabes lo que el Señor va a hacer en ese momento. Así es de que gracias le doy a Dios porque Él acomodó todo. Es un cuento largo, no viene al caso, pero es porque Él quería tratar conmigo como trató con muchas mujeres. Así es de que tengo este papelito que nomás me dijeron que contestara y que lo llenáramos, pero pues no me preguntaron si lo llené o no. Pero nos dijeron que miráramos solo 3 cosas y pusiéramos atención, estuviéramos calladitas, porque el problema es que todos estamos muy ocupados y no podemos oír la voz de Dios así. Hay muchas voces en nuestra mente, que el trabajo, que incluso servirle a Dios, sirviendo, pero el problema es que no estamos teniendo una relación con Él. Así es de que yo miré una hormiga, yo miré las hojas de los árboles haciendo un ruido y oí con el silencio el canto de un pájaro. Y la pregunta decía, ¿cómo te habla a ti Jesús a través de las cosas que viste? Y el Señor me mostró que yo soy esa hormiga, afanada, andaba las hormigas corriendo y todo. Y dije, ay, esa soy yo. Corre y corre, termino bien cansada, no tengo suficiente tiempo para orar. Cuando llego estoy bien cansada, de verdad, y ni siquiera veo tele, pero eso no justifica que yo pase más tiempo en lo que es más importante. Amén. Y así, varias cosas, pero nomás les quería dar un pequeño ejemplo. Así es de que si los invitan, que el martes los varones se junten, hagan tiempo. Se siente uno con nueva energía, nuevas fuerzas y saber reflexionar dónde estamos parados en nuestra relación con Dios. Así de que muchas gracias por la oportunidad, pastor. Pero yo vengo, bueno, no tan nueva porque pues ya no se puede hacer mucho, pero nueva en lo espiritual. Gracias, hermana. Un aplauso al Señor por ella. Lester, ¿podrías venir a acompañarme, por favor? Vamos a orar por Brandon Braden y Karina. Can you please guys join us? Es una ceremonia que siempre que alguien que deja esta casa, porque son guiados por el Señor a dejar esta casa para irse a otra iglesia y hacen todas las cosas en el orden en que deben de ser. Obviamente para nosotros es un honor enviarlos, aunque me duele dejar ir a Karina porque la amamos mucho, porque es hija de la casa, pero me hace recordar el día que mi yerno me pidió la mano de mi hija, ¿verdad? La tuve que dejar ir y en esta oportunidad la experiencia es muy semejante, pero yo sé que Dios le ha dado un buen hombre, un hombre fuerte, le ha dado un hombre que la ama, que la ha protegido, que la va a proteger, pero sobre todas las cosas, yo me aseguré, Lester y nos aseguramos, cuando esta relación comenzó, que no fuera a ser una distracción ni para el llamado de él ni para el llamado de ella. Y el Señor confirmó todo al punto de que hoy venimos delante de ustedes a despedirlos a ellos como miembros oficiales de Grace Bible Church y están siendo enviados a la iglesia en donde ellos se congregan desde ya. Ahorita llevan casi 3 meses de estar frecuentando frecuentemente allá en la iglesia donde ellos están. Padre, queremos darte gracias por los años que nos has permitido conocer a Karina. Queremos darte gracias, Dios, por el destino que esta mujer tiene. Gracias, Dios, por el esposo que tú escogiste para ella, para el padre de sus hijos, Señor, para el hombre que no solamente la ha de guiar en los caminos de Jehová, sino que la ha de proteger, Señor, de los caminos terrenales y que la va a llevar, Señor, como un buen pastor, Señor, llevando a su oveja a pastos verdes, a bebidas de aguas transparentes, Señor, en donde Él como proveedor, Él como cabeza del hogar, su mayor función
será bendecir a su hogar, bendecir y guiar a sus hijos en los caminos de Jehová. Y te ruego, Dios, por Karina, que sus nuevas funciones de esposa, de madre y miembros de la otra congregación, Señor, sigan siendo de bendición y sirviendo como hasta este momento lo han hecho, Señor, aquí en esta casa. Los bendigo, Dios, y los enviamos en paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. God bless you, my brother. Good to see you, brother. Hija linda. Thank you. Love you. Take care of yourself. Don't lose contact. No, please. Okay. Solo quiero repetir el anuncio que había hecho, que este martes a las 6:30 de la tarde los varones están invitados a estar en mi casa para iniciar una serie de discipulado al respecto del liderazgo y de servicio. Váyase a 1 Corintios capítulo 12, por favor, versículo 14. Dentro de las promesas de Dios está el hecho de que Dios prometió que enviaría el Espíritu Santo. El envío del Espíritu Santo no es un evento que así como fue la independencia de mi país el 15 de septiembre, que pasó en el año 1821, la celebramos cada año. Nosotros tenemos que aprender que la venida del Espíritu Santo no fue un evento que solo se celebra de vez en cuando o cada año, sino que la venida del Espíritu Santo es algo que ocurre todos los días en todos los lugares del mundo, y cada día, cada momento hay alguien que está siendo bautizado con el Espíritu Santo. Como miembros de esta iglesia, necesitamos saber conceptos básicos sobre quiénes somos como iglesia y cómo interpretamos ciertos pasajes en la Biblia. Sin embargo, quiero también dejar bien claro que no vamos a hacer causas de discusiones cuando nos comparemos o nos comparen con la forma de culto de otras congregaciones. El hecho de que nosotros hagamos las cosas como las hacemos no significa que son la única manera de hacerse, sino que significa que es la forma en la que nosotros hemos aprendido a manifestar lo que creemos, por qué lo creemos y cómo es que lo practicamos. Lo mismo que hacemos aquí nosotros de una forma, lo hacen otras iglesias de otra manera, pero en esencia es lo mismo. Y a veces esa comparación ha causado que personas pues tomen partido, por así decirlo, y como les gusta más cómo se hace en otros lados, pues está bien con nosotros. Pero mi función como su pastor es que seamos fieles, comprometidos a la identidad espiritual que tenemos en esta casa, que como le digo no es la mejor, pero es la que Dios nos ha dado, y nosotros no estamos comparándonos con nadie, pero sí tenemos la responsabilidad de interpretar la Escritura de tal manera que ya sea que hagamos un culto de la forma que lo hacemos o que se hace de la forma en la que otros lo hagan, que en esencia sigamos haciendo las cosas en orden, decentemente y en orden. Para eso quiero establecer dos cosas importantes. La primera es de que la responsabilidad del Espíritu Santo es edificar la iglesia. La responsabilidad, la razón por la cual el Espíritu Santo fue derramado y es derramado, es porque Él tiene una responsabilidad, una función que cumplir, y esta es la de edificar a la iglesia, o sea, edificar el cuerpo de Cristo. Ahora, nuestra responsabilidad es ser la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Cuando digo nosotros, todos los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, todos los que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, todos los que profesamos que Él es Señor, que la Biblia es 100% la palabra del Señor.
Ahora, surge la primera pregunta en este monólogo que yo estoy haciendo. ¿Cómo es que obra el Espíritu Santo para la edificación de la iglesia? Si alguien se pudiera preguntar, ¿cómo es que el Espíritu Santo, si su responsabilidad es edificar a la iglesia, cómo es que lo hace? Solo hay una manera de hacerlo, y es ofreciéndole a los creyentes dones para lo que estamos llamados a hacer en esta y en cualquier temporada. Se lo voy a repetir. La manera en la que el Espíritu Santo edifica la iglesia es dándoles a cada uno de los participantes de la iglesia dones, con los que esos dones que a la hora de ser puestos en obra son los que edifican la iglesia. Por eso para nosotros nuestra responsabilidad solo es ser la iglesia. ¿Y cómo es que nosotros podemos ser la iglesia? Solo hay las siguientes opciones. La primera es obedeciendo todo lo que la palabra del Señor dice que tenemos que hacer, todo lo que Él dice que debemos practicar. Entonces, la otra razón, la otra forma en la que podemos ser iglesia es deseando los dones del Espíritu Santo. Yo no creo que haya alguien que se levante todos los días y diga, yo quiero ser el inútil, más inútil de todos los inútiles y no quiero ser usado para nada. No quiero que exista alguien que piense así. Yo creo que todos nosotros deseamos en algún momento ser útiles, pero esto de ser iglesia y ser parte de los que edificamos la iglesia de Jesucristo requiere que deseemos los dones espirituales. Si no los anhelamos, si no los deseamos, eso nunca va a ocurrir. La otra forma, el otro paso para hacer la iglesia es orar por las oportunidades. Es orar para que el Señor nos abra puertas para poder ser usados, para poder utilizar los dones que Dios nos ha dado, los dones que Él nos ha capacitado. Orar para que el Señor nos dé oportunidades para ejercitar aquellos dones que Dios nos ha dado. No sé cuántos de ustedes tienen dones espirituales. Yo estoy asumiendo que la mayoría de ustedes los tienen. Pero si usted nunca ora para que Dios le dé la oportunidad de usar los dones espirituales, usted no está haciendo la iglesia. Usted está siendo un creyente que tiene dones, pero que no está edificando juntamente con el Espíritu Santo. Esto parece ser más un regaño que una palabra de ánimo, pero en realidad no es un regaño, es lo que necesito decir, porque estamos viviendo una época en donde la carnalidad, el pecado, está tomando lugar en diferentes escenarios, incluyendo en la propia iglesia, y los seres que hemos sido renovados, hemos sido nacidos de nuevo, estamos omisos, dejando de lado, dejando de practicar los dones espirituales, porque no queremos parecer religiosos, no queremos parecer demasiado fanáticos, que no queremos que nos miren raro. Pero en realidad el llamado de Dios para esta generación es el llamado que ha sido para todas las generaciones, que Él te ha dado dones para que tú los utilices y que esas oportunidades que hay para usar los dones espirituales, presten mucha atención, no son solamente dentro de la congregación. Esta mañana yo tenía una sesión de consejería aquí en la oficina. Y el tema de la administración era precisamente que relacionado a esto, la queja de una de las dos partes en la pareja dice, es que él no ayuda, él casi no aporta en la casa. Entonces mi pregunta fue, ¿qué es lo que usted quiere que él haga que no está haciendo? Y dice, yo solo quiero que él use sus dones espirituales que usa en la iglesia, pero que no los usa en mi casa. Dije yo, ¿qué? Solo estás pidiendo que tu marido sea la misma persona que es en la iglesia, servicial para otros en la iglesia, pero no en su casa.
Los dones espirituales son utilizados dentro de la iglesia y en cualquier lugar en donde tú le pidas una oportunidad a Dios para utilizar esos dones espirituales. Oh, hermano, me está sacando del contexto de lo que es ser la iglesia, dentro de la iglesia. De verdad sí, quiero que salgamos de esa idea, de esa cajita, que los dones espirituales solo los podemos usar en un culto y no durante el día a día de nuestras vidas. Yo trabajo todo el tiempo en consejería bíblica y le puedo decir que he llevado más personas a los pies de Cristo en los últimos 6 meses que en los últimos 10 años de mi vida. Sin estar dentro de la iglesia, hablándole a las personas con palabras de sabiduría, con palabras de revelación, con palabras de fe, que son los dones del Espíritu Santo. Usted puede decir, pastor, es porque usted es el pastor. Yo le podría decir, no es porque yo soy el pastor, es porque yo soy tan humano como tú lo eres también. Que Dios te ha dado a ti lo que también me ha dado a mí, la habilidad de depender del Espíritu de Dios de una manera obvia, de una manera muy responsable. Entonces, en 1 Corintios capítulo 12 vamos a leer versículos 4 a 7. 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 a 7 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno les es dado la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Yo me recuerdo, le decía la semana pasada, que hace 53 años más o menos, comenzó a surgir esa idea de la palabra rema y la palabra logos, que comenzó a crear algunos rangos. Y entre ellos estaba la idea de que la gente estaba siendo urgida a descubrir cuáles eran sus dones espirituales, pero no estaban siendo urgidos a practicar sus dones espirituales, sino que estaban siendo urgidos para saber cómo poder ser superior a otros. Y eso usted puede decir, parece muy loco, pero sí es. Ninguno de nosotros a recibir un don espiritual es para otra cosa más que para causar el bien a alguien más que esté alrededor nuestro. Esa es una de las razones fundamentales por las cuales nosotros, los cristianos, tenemos que entender que hay diversidad, que hay diferentes dones, que hay diferentes maneras de manifestarlos, hay diferentes maneras de operarlos, pero que es el mismo Espíritu Santo el que obra todos estos dones y se manifiestan en cada uno de nosotros para crear un provecho o un fin común, o al fin de bendecir a alguien que esté alrededor nuestro. Otra pregunta que surge en este monólogo es qué son los dones espirituales y cuál es el propósito. Los dones espirituales también son llamados los dones de la gracia. Es una explicación muy larga, pero básicamente quiero decirles, es la manifestación de Dios a través de su iglesia. Es básicamente decir Dios obrando a través de ti, Dios obrando a través de mí, Dios obrando a través de nosotros. Pero pastor, ¿cómo puede ser eso? Es que cuando tú naciste de nuevo, dice la Biblia, que ya no eres la misma, tú eres una nueva criatura, todas las cosas viejas pasaron y todas las cosas nuevas son hechas nuevas. Y se te da una identidad primero, ya no eres un ser carnal nada más, ahora eres un ser espiritual. Y debes de acostumbrarte a vivir tu vida todos los días en el Espíritu. Todos los días, todo momento, 24/7, vivir en el Espíritu. Eso es una identidad que cuando nosotros vamos a lo que la Biblia llama, la usa en diferentes ocasiones en el Nuevo Testamento, cada vez que se refiere a la palabra espíritu o dones, más a la palabra dones, se refiere a la palabra carisma, que es una palabra griega para decir la obra del Espíritu a través de los creyentes, la manifestación del Espíritu a través de los creyentes. En otras palabras, los dones no son otra cosa sino la manifestación de Dios. Dios lo sabe todo, Dios es capaz de conocerlo todo, Dios sabe todo.
Y por eso mismo va a usarte a ti con palabras de sabiduría, de conocimiento, de revelación, discernimientos de espíritus, etcétera, etcétera. Ahora, debemos entender muy bien que los dones espirituales no son sino una manifestación del Espíritu Santo. Recuérdate, no permitas que nadie mira tu espiritualidad si tú hablas o no en lenguas, si tú sanas o no sanas enfermos. La única manera que esta iglesia tiene para medir si has nacido de nuevo y vives una vida en el Espíritu está basada en Gálatas capítulo 5, versículos 22. Si cuando tengas un tiempo lo puedes leer, dice cuáles son el fruto del Espíritu Santo: es amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, dominio propio, etcétera, etcétera. Esa es la única manera en la que te pueden medir si tienes el Espíritu Santo o no. Si no estás dando ninguno de esos frutos o no se está manifestando ninguno de estos, entonces tenemos que tener una conversación en privado, porque quién sabe, hay algo que no está permitiendo que se manifieste el Espíritu Santo a través de ti para el beneficio de otros. Cuando vayas al versículo 11 del capítulo 7, del capítulo 12, dice: todos ellos son fortalecidos por el mismo Espíritu, que reparte a cada uno individualmente como Él quiere. La repartición de los dones del Espíritu Santo no es un asunto caprichoso. Yo me recuerdo que cuando yo estaba recién comenzando los caminos del Señor, ¿le puedo pedir favor a alguien? Tal vez Ova, hazme un favor. Vete a la puerta de enfrente, creo que la puerta está mal cerrada, y un carro está estacionado ahí y el reflejo me está lastimando mis blue eyes. Está muy fuerte y me está distrayendo mucho. Discúlpame, Ova, pero por favor. Creo que solo hay que cerrar bien la puerta. Entonces, decía que todos los dones del Espíritu Santo son repartidos individualmente como Dios quiere, no como nosotros quisiéramos que ocurriera. ¿Cómo es que Dios quiere? Es algo que solo refleja su soberanía. Ahora alguien pudiera decir, yo le estaba comenzando a contar que cuando yo recién comencé en las cosas del Señor, le decía al Señor: Señor, dame un don espiritual. Y le va a parecer raro lo que voy a decir, pero de verdad esa era, porque yo quiero ser como el hermano Carlos Ramírez, ¿verdad? El hermano Carlos Ramírez era el apóstol de la congregación, era un hombre que todo el mundo admiraba y creía y quería mucho, pero porque yo lo miraba a él, como la gente lo amaba, lo respetaban, lo admiraban. Yo decía: Señor, dame un don espiritual, ¿verdad? Pero la motivación no era correcta. Y mientras tanto el Señor ya me había dado dones a mí que no los estaba yo usando, no estaba operando en ellos, porque yo asumía, no había sido yo enseñado de que los dones del Espíritu Santo son repartidos por Dios mismo como Él quiere, no como nosotros queremos. Hay un motivo especial por qué los dones existen, y es que son para causar el bien común. No es para, por ejemplo, como yo lo he visto en unas oportunidades. Viene el hermano Edgar Núñez, un hombre poderoso en la sanidad. Venga a verlo. Llegará este fin de semana a la ciudad de Nampa, el gran hombre de Dios, Edgar Núñez, con el don de sanidad. Venga a verlo, venga a recibir sanidad. No estoy diciendo que eso sea malo. Solo estoy diciendo que cuando se exalta el don en el hombre, se pierde el propósito por el cual los dones son dados. No estoy diciendo que esto sea algo que, si viene el hermano Edgar Núñez y hay una campaña de sanidad, puede ser que esa sea su reputación y que el Señor lo vaya a usar a él en esa área, pero tenemos que tener mucho cuidado de no exaltar al hombre por el don que opera en él, sino tenemos que darle gloria a Jesús por el don que hay en las personas. ¿Está usted conmigo? Al que debemos exaltar es a Jesús en la manifestación del Espíritu Santo, que nos va a utilizar a hombres hombres comunes, mujeres comunes,
No sé si a usted le ha pasado a veces que usted está con una tremenda duda, que salud se le convierta, venerable anciana. No sé si a usted le ha pasado alguna vez que usted está en una situación en la que usted dice, pero ¿qué voy a hacer? Y usted hace algo como esto, dice, Señor, dame sabiduría. ¿Cuántos han pasado por esa experiencia? Levante la mano. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¡Pum! Han recibido sabiduría. ¿O no? Ese es un don del Espíritu Santo. Ahora usted nos va a decir, mire, yo tengo el ministerio de la palabra de sabiduría. Hable conmigo y yo le voy a decir a usted todo lo que usted necesita saber. No se trata de eso. Se trata de que aprendamos a caminar en la diversidad de los dones, de los servicios, sabiendo que el Espíritu Santo es el que está haciendo la obra y no somos nosotros. No somos nosotros en esencia, somos nosotros como instrumentos, pero la esencia que está obrando en nosotros es la esencia del Espíritu Santo. Entonces, es sumamente importante que leamos ahora 1 Corintios capítulo 14, versículos 1 a 5. Primero el apóstol Pablo se encarga en el capítulo 12 de establecer el origen, el porqué, el cómo los dones del Espíritu Santo deben de operar. Y después hace un intermedio y lee, si usted tiene tiempo, leer 1 Corintios 13, lo que le llamamos el capítulo del amor. Pero después Pablo otra vez regresa al asunto de los dones o de las manifestaciones del Espíritu de Dios. Y en 1 Corintios capítulo 14, versículos 1 a 5 dice lo siguiente. Dice, capítulo 14, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aún por el Espíritu habla en misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Déjeme hacerle aquí una pausa que es muy importante, porque usted va a escuchar que alguien dice, yo tengo una palabra de profecía para ti, y la forma de filtrar esa palabra de profecía para ti es de que contenga 3 elementos que son indispensables. Primero, que esa palabra sea una palabra de edificación. Segundo, que exista el elemento de la exhortación. Y tercero, el de la consolación. Déjeme darle un ejemplo negativo de esto. Yo estaba pastoreando nuestra iglesia en Río de Janeiro hace muchos años atrás. Y un día llegó una hermana bastante afectada a nuestra casa, a nuestro departamento donde vivíamos con Flor. Dice, quiero hablar con ustedes. Y sí, ¿de qué se trata? Pero la vimos muy preocupada, demasiado angustiada. Y dice, es que me invitaron a ir a visitar otra iglesia y me dieron una profecía. Y yo quiero obedecer al Señor, dice. Pero la profecía dice que en 6 meses mi marido me va a dejar. Que en 6 meses yo voy a estar soltera y que entonces voy a poder empezar una nueva familia con alguien más que Dios me va a enviar. Y la mujer había creído fielmente que esa era una palabra de profecía. Pero es muy importante que cuando usted escuche esto, y perdónenme si esto les parece una muy mala actuación, pero es la única manera en la que yo puedo advertirle a mi rebaño que se cuide de los falsos profetas que andan por ahí hoy en día causando mucho daño. Dice el Señor, hermano, dice el Señor, que cuando usted comience a oír a alguien que levanta la voz y comienza a decir, dice el Señor, ese es el momento que usted tiene que decir, síguele, ya no te estoy escuchando.
Es que el Señor me mostró, el Señor me dijo. Y la entonación de voz es que el Señor, en su inmensa misericordia y compasión, Él me ha revelado, y comienza una actuación, una presunción de que el efecto de la unción está en mí, y que ahorita en este momento el Espíritu Santo está aquí presente, y Él, como está presente, Él puede contradecir lo que dice este libro. En ningún momento aceptes que alguien venga delante de ti a contradecir lo que ya está escrito en este libro. En ningún momento permitas que alguien, que por su entonación, por su actuación, por lo que sea, inclusive por su reputación, porque hay gente que viene haciendo eso por países y países, de escenarios en escenarios. Mi responsabilidad no es ponerte en contra de nadie, solamente es advertirte que hay falsos profetas el día de hoy, que ni siquiera están, ni edificando, ni exhortando, ni consolando. Recientemente vino a mí una profetisa, hablándome de una palabra que recibió, una profecía que tenía para mí. Amén. Ten mucho cuidado. Aprende a filtrar las palabras que te dicen que son palabras del Señor. Si no edifica, no consuela y no exhorta, no es palabra del Señor. Dale un fuerte aplauso a Jesús. ¿Por qué son necesarios estos filtros? Por nuestra propia seguridad. Porque para Dios tu destino eterno es más importante que el aplauso que una congregación le hace a un pastor o a un presentador. Cuando la Escritura nos dice en 1 Corintios capítulo 14 que debemos desear los dones espirituales, pero específicamente que debemos profetizar, no está hablando de profetizar como lo dije anteriormente, como lo actué recientemente. Está hablando de decir lo que dice la palabra del Señor. Es muy simple, es muy sencillo profetizar. Basta decir, pero esto requiere que conozca la Escritura. Requiere que se conozca la Escritura no por razones académicos, sino por revelación del Espíritu de Dios, y en el contenido de esa revelación está tu convicción. En el contenido de esa revelación está tu convicción. Cuando nosotros no tenemos convicciones, fácilmente somos llevados de por aquí para allá como en un viento de doctrina. Debo de admitir que hay veces en las que yo predico sin unción. Hay veces, debo admitir que hay veces que predico porque tengo que hacerlo. Pero déjeme decirle, en ningún momento quiero predicar solamente para llenar el vacío o cumplir con mi responsabilidad el día domingo. Y yo puedo decirle a usted, desde el lugar que ocupo, que es sumamente importante aprender a distinguir entre la profecía, que es proclamar las verdades de Dios, con el don de profecía. Es necesario aprender a hacer esas distinciones. Pero este no es el lugar donde lo debo de hacer hoy. Pero le puedo decir que en nuestros grupos fraternos es donde nosotros debemos de seguir aprendiendo y profundizando en el conocimiento de la Escritura. En algún momento, yo serví por 22 años en una denominación, donde yo le pueda decir, hacíamos las cosas de una manera muy alegre. Me recuerdo que empezábamos el servicio a las 10 de la mañana y lo terminábamos ahí como a las 2 de la tarde.
todos terminábamos pero exhaustos de pasar una hora danzándole al Señor, dándole vueltas dándole vueltas al santuario. Agarramos una bandera y con la bandera le entrábamos, ¿vale? Y un estandarte, entraba alguien con un estandarte, o teníamos una pandereta, todo el mundo desafinado, tinguilingui, tinguilanga, tinguilingui, tinguilanga, ¿verdad? Todo eso. Yo por 22 años, yo hice parte de eso, y les puedo decir, no me arrepiento de lo que aprendí durante ese tiempo. Yo no me arrepiento de haber aprendido del gozo que debemos de manifestar por nuestra salvación, que no hay nada de malo en hacerlo. I wish tuviéramos nosotros aquí la oportunidad de hacer algo semejante a eso. Ojalá fuéramos nosotros tener la oportunidad aquí de extender nuestros servicios por horas y horas, para disfrutar de esos tiempos de alegría, de gozo, de júbilo, de contentamiento en la presencia del Señor. Y créanme, mis hermanos, estamos planificando hacer eventos de esa naturaleza para tal vez todavía podamos este año hacer un par de esos, o el año que viene con seguridad los tendremos en nuestro calendario, porque los necesitamos. Pero no es un asunto que debe de ser la característica predominante de nuestro culto. ¿Qué quiero decir con todo esto? Quiero decirle que cuando habla 1 Corintios capítulo 14 de que sobre todo es mejor profetizar que hablar en lenguas públicamente. Y el asunto es porque cuando usted habla en lenguas, a usted mismo se edifica. Pastor, ¿puedo hablar en lenguas? Mira, si Dios te ha dado ese don, ora en lenguas. Mira, si el Señor te ha bendecido con ese don de hablar en lenguas, practícalo, hazlo, ¿verdad? Pero no esperemos hacerlo para competir. Déjeme leer mis notas mejor. No esperemos hacerlo para provocar que las personas confundan emoción con emocionalismo. No debemos practicar los dones del Espíritu Santo o el don de profecía o el don de lenguas para provocar una emoción o un desborde de emoción, que en lugar de abrazar la verdad contenida en medio de esa manifestación. Hay una de las cosas que son fundamentales en esto de hablar en lenguas. Es que el hablar en lenguas no es un asunto que todo mundo que pueda decirlo, que haya un consenso universal y todo eso. Debo de admitir que hay controversia en cuanto a eso, pero yo no estoy muy dado a la controversia. Para mí es muy simple. O lo tienes o no lo tienes. O lo has recibido o no lo has recibido. Alguien me estaba haciendo la broma recientemente. Me dice, Pastor Edgar, sabes que, porque este hermano sabe que yo oro en lenguas extrañas, mi esposa y yo, y hay un gran número de hermanos que lo hacen. Pero me estaba molestando, ¿no? Me estaba haciendo reír. Me dice, ahora ya puedo orar en lenguas como tú, me dice. Digo yo, ¿en serio? ¿Y cómo fue que el Señor te dio esta experiencia? Porque aprendí a decir Honda, Kia, Honda, Kia, Honda, Kia, Honda, Kia. Honda, Kia, Honda, Kia, Honda, Kia, Honda, Kia. Y yo decía, ¿qué Honda, Kia, Honda, Kia? Yo decía, aparecen lenguas. Nombres son las marcas de 2 carros. Honda en Kia. ¿Verdad? Es un asunto que se ha convertido en una chacota, en una broma, en una payasada para algunos, pero es muy serio, mis hermanos. Orar en lenguas no es un asunto con el cual uno debe estar bromeando o por disminuir o por menospreciar. Lo que yo sí te puedo decir es, si no los tienes, pídeselo a Dios, y si es su voluntad, Dios se lo va a dar. Que nadie mida tu espiritualidad porque sanas enfermos o porque oras en lenguas.
Como dije en la mitad de este sermón, si alguien te mide, que te midan por Gálatas capítulo 5, versículo 22. Ahora, los dones espirituales están destinados a edificar a la iglesia. Eso significa edificarte a ti o a nosotros. Hermanos, quiero hacer un apelo a que te abras al ministerio de tu hermano que está a la par tuya, que está atrás o que está enfrente de ti. Algunos de ustedes, por no decir algunos de nosotros, pensamos, ¿qué me puede dar a mí el hermano fulano de tal? Yo espero mejor que ore por mí el hermano o la hermana fulana de tal. Todos nosotros tenemos que aceptar el ministerio y los dones que operan en cada uno de nosotros. Si tú te resistes, por ejemplo, en una conversación entre Pilar y María, no sé quién es María, pero voy a poner aquí, y Pilar, pues la tengo aquí enfrente, Pilar y María. Pero recibe esta hermana María, se queda sorprendida porque la hermana Pilar le dijo, fíjate que el Señor te quiere bendecir y me dio para ti Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Qué dice Juan 3, 16? Que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único unigénito para que todo aquel que en él crea tenga vida y vida eterna. Entonces, la hermana Pilar le dice, esto es lo que el Señor me puso decirte, está basado en Juan capítulo 3, versículo 16. Imagínense que la hermana María dice, pero disculpe, ¿usted es la pastora? ¿Usted es la evangelista? Porque si usted no es nada de eso, ¿por qué yo voy a decir amén a esa palabra? Es que la edificación de los santos, la edificación de la iglesia, viene de aceptar que Pilar y María pueden ser utilizadas igualmente por el Espíritu Santo para administrarse mutuamente. Que no son solamente 2 o 3 aquellas personas capacitadas o altamente capacitadas para poder edificarnos. Y yo quiero que nosotros, al cultivar esa cultura de honor en esta casa, nosotros podamos ser una iglesia que opera en los dones del Espíritu Santo entre todos, no solo entre algunos. ¿Está usted conmigo todavía? Y esto para decírselo, para leer capítulo 14, versículos 5 a 12, dice, ahora quiero que todos hablen en lenguas, pero aún más que profeticen. El apóstol Pablo dice, yo quiero que todos ustedes oren en lenguas, pero más deseo que ustedes se ministren diciéndose lo que la palabra del Señor dice. Es más importante decirle a alguien, yo puedo, y esto que voy a hacer ahorita lo hago con temor y tremor a mi corazón. Yo me puedo poner a orar en lenguas en este momento si yo quisiera. No es un asunto que es para presunción o vanagloria. Pero les aseguro que ninguno de ustedes iba a entender lo que yo esté diciendo. Es pointless, como decimos en inglés. O sea, no hace ningún punto que yo me ponga a hablar en lenguas delante de ustedes, porque nadie va a entender. Pero lo que estoy haciendo en este momento, por lo menos 90% de ustedes lo están entendiendo. El otro 10% no lo está entendiendo porque está viendo su teléfono. Digo, está en otra cosa, ¿verdad? Está leyendo la Biblia, dice la sister, que... Y el apóstol Pablo lo pone de esta manera. Él dice, ahora bien, en verso 6, ahora bien, hermanos, si vengo a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué os aprovecharé si os traigo alguna revelación o conocimiento, profecía o enseñanza? Él está señalando un punto aquí muy importante, mis hermanos, ¿verdad? Y es el punto de que
Eu não sei quantos de vocês falam português. Eu posso começar a falar português com vocês agora mesmo. Eu não sei se alguns de vocês vão me entender o que eu estou falando. Mas se você não sabe o que eu estou dizendo, a Flor sabe muito bem o que eu estou dizendo, porque ela fala português também. ¿Alguien entendió lo que yo dije? Pero si estoy hablando en un lenguaje que es humano, está hablando en portugués. ¿Por qué usted no lo va a entender si es un lenguaje humano? No es un lenguaje misterioso, no es un don de lenguas, es un lenguaje humano. Eso para decirle a mis hermanos que tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros decimos usar un don de lenguas en público. Suena como hablar en portugués en una congregación de latinos que no entienden portugués. Mi intención, no dije nada malo en lo que les dije. Les dije, en este momento yo puedo ponerme a hablar en portugués, pero estoy seguro que la mayoría de ustedes no lo van a entender. Pero mi esposa sí lo va a entender porque ella y yo vivimos 10 años en Brasil. Eso fue lo que yo dije en todo eso que ustedes escucharon todo raro. El hablar en lenguas públicamente no es un asunto de si es permitido o no lo es. La Biblia recomienda que cuando se ore en lenguas en público haya interpretación de lenguas. Como lo que yo acabo de hacer en este momento cuando le dije qué dije yo en portugués. Pero hay ciertos momentos en el que yo puedo hablar en lenguas, pero si no hay quien lo interprete, de nada aprovecha. Ojalá mis ojos puedan ver un día que donde se abren lenguas también haya interpretación de lenguas. Yo oro y le pido al Señor que me permita verlo. He estado en lugares en donde se supone que se interpretan lenguas, pero como yo he sido muy curioso, me he dado cuenta que es solo con la idea de llenar el espacio o llenar el requisito. Quiero comenzar a terminar regresando a la importancia de recibir el don que opera en cada uno de nosotros. Es importante que recibamos el don que opera en cada uno de nosotros y se lo voy a ilustrar de esta manera. Yo tenía una puerta en el patio de mi casa que para la nieve se me metía el frío, para la lluvia se me metía el agua y había que cambiar la puerta. Y me puse a ver videos en YouTube. ¿Cuántos de ustedes han visto videos en YouTube queriéndolo hacer por usted mismo? ¿Verdad que es una buena opción? Y cuando me puse a ver lo que necesitaba yo para hacerlo, dije, no, necesito a alguien que tenga el don de carpintero para hacer esto. ¿Verdad? Y entonces le hablé a uno, le hablé a otro y finalmente uno me dijo, tengo tiempo para hacerlo esta semana que pasó ahorita, esta última semana. Me dijo, pero lo estuve esperando por casi 3 meses, porque usted sabe, los hermanos de construcción están muy ocupados. Y durante 3 meses estuve esperando y cuando regresé de mi viaje, ahorita que anduve fuera, llegué a mi casa y vi mi puerta nueva. Dije, ¡hala, qué chula! Dije, qué puerta más bonita. Me fui, la abrí, se abre suave, se cierra suave, le pongo el lock, queda bien cerradita. La otra había que hacerle, empujarla y después esperar que el viento no me la volviera a abrir. ¿Qué quiero decirle con esto? Hay dones o hay personas que tienen dones que son indispensables, pero que no los tienes tú. Hay dones que otros tienen que no los posees tú. Pero también hay dones que tú posees que no los tienen otros. Padre, con esto quiero agradecerte que nos permites estar reunidos en este día.
Y ruego, Dios, que tú, en tu inmensa misericordia y en tu favor, nos ayudes a distinguir, Señor, entre la operación de los dones, así como la interpretación de los mismos. Que nos ayude, Señor, a caminar no solamente en la obediencia a tu palabra, sino en la identidad que nos has dado como iglesia y como congregación. Dios, queremos agradarte solamente a ti y queremos tener el favor de los hombres, queremos tener el favor de la comunidad, queremos tener el favor del pueblo que está allá afuera aún sin ser alcanzado. Pero Dios, no queremos presentarnos como una iglesia que improvisa, sino una iglesia, Señor, que investiga, una iglesia que aprende, una iglesia que todavía se permite el parar y decir, no tengo todas las respuestas, pero déjame preguntarle al Señor, déjame hacer un estudio, permíteme ir a la profundidad de la Escritura para venir con una respuesta saludable de lo que tú me estás preguntando en esta hora. Dios, que sepamos nosotros como individuos, Señor, la importancia que tienen los dones que operan en cada uno de nosotros, porque conforme tu palabra dice, Señor, todos los hombres somos capaces de recibir dones espirituales, y así como los tenemos naturales, Señor, los espirituales son de gran importancia y necesidad en nuestro día a día en esta época, Señor. Yo te agradezco, Dios, que nos permites estar reunidos. Y te damos a ti toda la honra y toda la gloria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. No se vayan. Vamos a escuchar los anuncios en este momento.